Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Vamos a arrancar el podcast de hoy, como no puede ser de otra manera, con las exclusivas de nuestra compañera Teresa Gómez, que están dando la vuelta al mundo. Messi, Rubiales y Piqué negociaron con la UEFA el desvío de fondos para ciertos jugadores. The Objective ha accedido a varios audios que demuestran estas negociaciones, esas relaciones entre los entonces jugadores del Barça, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín. Unos documentos, ahora los escuchamos, que revelan intentos de desviar fondos de la Confederación Europea hacia determinados jugadores para compensar la pérdida salarial sufrida a causa de la pandemia del COVID-19. Además, hablaremos también con Fran Serrato sobre la investigación que tiene en marcha la UCO y que seguirá sobre Begoña Gómez. También, bueno, ya saben, el Gobierno ha retirado la ley del suelo ante una previsible nueva derrota parlamentaria. El PSOE ya sufrió un varapalo esta misma semana, el martes, cuando también se quedó solo con esa ley de abolición de abolición de la prostitución. Ketty Garat nos va a dar todas las claves. Y por último, vamos a analizar con Antonio Rodríguez las consecuencias de la crisis diplomática que estamos viviendo con Argentina. Arrancamos. Jerry, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada a Ceferín, ¿vale? Y ya os digo yo, os mandamos a alguien para que lo recoja en vuestra casa y se lo lleven directamente a su casa. Creo que no va a perjudicar, ¿sabes? Creo que es un detalle, una tontería. Si tú ves que no es el momento, pues quizás yo esté equivocado, pero puede que ayude. Pero no esperarías a que se acabara el confinamiento, si total serán 2-3 semanas. Lo digo porque ahora es un jaleo, tiene que ir uno a una casa, luego uno a otra casa, luego enviarlo. Esperamos un par de semanas y cuando vayamos a entrenar lo firmamos y lo enviamos. No hay problema. Yo lo digo porque como él me ha dicho a mí que en la semana que viene va a hacer un planteamiento y se ha soltado el piquillo, que él es muy prudente, y en cambio con vosotros se le ha calentado el morrillo y ha empezado a rajar de Florentino, ha rajado del presidente vuestro, pero él ha querido entrever que ya no quería, que no quiere al Madrid, que prefiere al Barcelona. Entonces me ha dado a mí por ahí, pero vamos, pensarlo. Lo del confinamiento no te preocupes, nosotros hablamos con Segur, van y lo recogen, lo dejáis en la puerta, os lo recogen y fuera, ¿sabes? Eso no sería problema, pero bueno, lo que vosotros veáis, pensadlo, lo mismo yo estoy equivocado, ¿sabes? Pues después de escuchar este audio, es uno de los audios que ha conseguido The Objective nuestra compañera Teresa Gómez en exclusiva. Doy ya la palabra y saludo a nuestro director Álvaro Nieto. Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Y vamos a saludar también primero a Teresa antes de volver contigo, Álvaro. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas y enhorabuena. Muchas gracias. Por esas noticias en las que ahora profundizaremos. Pero es que, Álvaro, son unos audios que hay que remontarse a 2020, lo han escuchado, concretamente nuestros oyentes habrán escuchado pues esa conversación entre Piqué y Rubiales hablando de mándale una camiseta para conseguir. Esto puede parecer una nimiedad, pero bueno, detrás hablamos de mucho dinero. Bueno, lo primero que hay que hacer es felicitar a Teresa, evidentemente, por la información tan importante que ha desvelado esta semana y que ha tenido alcance internacional, porque estamos hablando de una exclusiva que afecta al presidente de la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo y, por tanto, una persona bastante notable y conocida en todo el territorio del continente. No solo hablamos de Rubiales, que ya evidentemente no es nadie en España, o de Piqué, que sí que es muy conocido, pero aquí... Messi también, la figura sí, de Leo pero aquí Messi. Efectivamente está implicado Alexander Ceferín, que es el presidente de la UEFA. Y básicamente lo que ha desvelado Teresa a través de una investigación muy buena mezclando audios y WhatsApp, lo que ha desvelado es que durante la pandemia, y además lo más increíble es que fue al comienzo de la pandemia, porque claro, la pandemia hay que recordar que empieza en España el 14 de marzo, que es el día que se declara el estado de alarma, y ya el 4 de abril, Piqué, Messi, Rubiales y Ceferín organizan una videollamada conjunta para intentar buscar una solución que les compense la pérdida de ingresos que están teniendo, porque esos primeros días de la pandemia los clubes
pero fundamentalmente el Fútbol Club Barcelona, decretaron una bajada de salario de sus jugadores del 70%. El Barcelona del 70%. Claro. Entonces, claro, ante la alarma por la pérdida que iban a tener de ingresos, buscan una solución y al final acaban hablando en ese audio que acabamos de escuchar de 30 kilos, ¿no? Pero bueno, yo voy a dejar a Teresa que lo cuente, que en realidad es la que más sabe del tema. Hay que recordar y contextualizar, bueno, lo recordarán ustedes, claro, comienza la pandemia, los partidos de fútbol continúan, las ligas continúan, pero tras un parón inicial y sin público, con caídas de ingresos para todos los clubes que empiezan a justificar, como dices, esas bajadas salariales y sobre todo a sus grandes figuras, a Leo Messi, a Piqué en este caso en el Barça, que hay que decir también que atravesaba desde hace muchos años, como otros clubes españoles y también europeos, una situación económica complicada. En ese contexto nos encontramos, bueno, y particularmente de todos ustedes se encontrarían seguramente algunos en una situación también complicada en sus empresas, con ERTEs, con bajadas salariales. Claro, no había posibilidad de negociar con tu jefe 30 kilos, ¿no, Teresa? Sí, yo antes de nada quería decir que la investigación que hemos realizado hemos tenido la posibilidad de poderla publicar y desvelar, porque sobre todo trabajamos en un medio de comunicación como The Objective, que lo primero es la información periodística, ¿no? Y quizás en otros medios esta información no habría salido nunca a la luz. Y yo creo que eso es fundamental y es muy importante para poder desvelar la corrupción que se extiende en todos los ámbitos, no solamente en el político, sino también, como en este caso, es en el mundo del deporte. Como bien decías, acaba de decir ahora Álvaro, es cierto que en ese momento justo acaba de empezar la pandemia y su única preocupación cuando miles de españoles estaban muriendo era que iban a perder una parte del salario. La primera vez que hasta este momento sale a la palestra el nombre de Leo Messi y de Ceferín. Messi es un personaje público muy cuidado por casi todos los medios de comunicación. Yo esto lo desconocía hasta que hemos empezado a publicar estas informaciones, porque veía que en los medios de comunicación, sobre todo en España, no se estaban haciendo al principio eco de la noticia hasta que la noticia ya ha saltado al plano internacional. Y la respuesta que me dieron era que es que Messi era una persona muy, muy protegida y que bueno, esa es una de las razones por las que algunos medios no han tratado esta información, que yo considero que periodísticamente tiene relevancia, ¿no? Entonces, el hecho de que estuviesen ya negociando en el mes de abril del año 2020, cuando no llevamos ni un año en pandemia, ¿no? Ni un mes, con el estado de alarma declarado, me parece tremendo, ¿no? Y luego, es cierto que se habla de una cantidad de 30 kilos, pero eso era como el mínimo. O sea, ellos empiezan a hablar en abril, en mayo hay otro mensaje de Rubiales donde le dice a Ceferín: tenemos que volver a retomar el tema de los fondos, ¿no? Y por último, en junio, el 15 de junio, es el último mensaje que nosotros tenemos sobre este tema, en el que le dice Rubiales a Piqué: oye, me sigo acordando de este tema, aunque sea podemos poner 30 kilos nuestro de la federación, dice, de los de la Liga y la AFE, a vuestra disposición. A mí una cosa que me llama mucha atención, cuando dicen algunos medios, bueno, es que esto iba a ser para todos los jugadores. Si hubiese sido para todos los jugadores, no hubiesen mantenido esa confidencialidad, ni hubiesen tenido ese miedo a que estas conversaciones pudiesen filtrarse, porque incluso ellos llegaron a decir que si se filtraban le iban a matar sus compañeros. Si estás negociando para ellos, no te van a matar. Y luego, si son 30 kilos, ¿os creéis que 30 kilos que lo van a repartir entre todos los jugadores? ¿A qué llega Messi? ¿A 20.000 euros? ¿Creéis realmente que Messi se va a jugar va a intentar intermediar y negociar con Ceferín por 20.000 euros? Obviamente no. Claro, y lo que dices tú, al final estamos hablando de fútbol base, porque la primera división y Messi y Piqué son el nivel top, ¿no? Los salarios más elevados, pero claro, quienes de verdad tienen ahí condiciones pues más complicadas es tercera división, es el fútbol base, es el fútbol femenino, sobre todo en ese momento. Claro, 30 millones para todas las ligas españolas, pues no salen los números, bueno, me parece, ¿no? Yo creo que aquí lo relevante es dos cosas. Uno, ver y comprobar
cómo esta gente se mueve rápido por intentar salvar su pellejo, salvarse el culo, pero claro, son gente que son unos privilegiados, porque en el fondo estos son deportistas de élite que tienen grandes salarios. Evidentemente una bajada del salario del 70% pues es muy dura para ellos, pero esto de intentar buscar una solución y hablar de desviar, porque en el fondo en las informaciones que hemos publicado se habla de desviar unos fondos, de unos derechos, de un porcentaje de los derechos de retransmisión de la UEFA y enchufárselos a los futbolistas españoles. Y todo como un favor que le pide Rubiales a Ceferín, es decir, que no es que esté una cosa organizada para toda Europa, porque hay que recordar que la pandemia era para toda Europa. Aquí estaban buscando una solución ad hoc para España y en concreto negociándola con dos jugadores del mismo club, el Fútbol Club Barcelona. Oye, qué curioso, porque si hubiera sido buscar una solución para todos los futbolistas, lo lógico hubiera sido, por ejemplo, que Rubiales, si tanto interés tenía en esto, tenía que haber contactado con la Asociación de Futbolistas Profesionales, que para eso están asociados, y que su representante, el de la AFE, hubiera sido el contacto que se hubiera reunido con Ceferín para intentar buscar una solución para todos los jugadores de fútbol afectados por esta medida. Y como decía ahora Teresa, el hecho de que en los propios audios y en los WhatsApp se diga tenemos que llevar esto con discreción porque como se entere la gente nos van a matar, hombre, esto indica que algo bueno no están haciendo, están más bien haciendo algo turbio. No estamos acusándoles de ningún delito porque tampoco tenemos constancia, al menos con la información que nosotros tenemos, de que finalmente ese dinero se les enviara, se les destinara. No parece que fuera así, pero de momento no tenemos la confirmación. Y por tanto, aquí de lo que se trata es simplemente de poner de manifiesto una situación un tanto peculiar y de la que deberían dar explicaciones, por supuesto, la UEFA y también los jugadores, digo yo. Sobre todo esa forma, ¿no?, de negociar entre dos jugadores y son dos estrellas, pero es lo que dices, no es el representante de los jugadores, no es el sindicato o la representación de todos los jugadores, es Leo Messi y es Gerard Piqué y es Rubiales, mediante WhatsApp, mediante audios, todo un poco hasta cutre, o sea, con una camiseta de por medio. No mándales una camiseta porque eso no va a ir mal si les mandas una camiseta. Y Rubiales llega a decirle a Ceferín en un WhatsApp, oye, que no, yo no te estoy pidiendo más dinero, es simplemente cambiar el destino de los fondos. Cambiar el destino de unos fondos públicos es un delito de malversación de fondos públicos. Entonces, si eso se ha hecho así, obviamente podría judicializarse esta información. Y incluso con los indicios que ya periodísticamente hemos investigado y hemos desvelado, yo creo que se podría iniciar una investigación para ver qué pasó finalmente y si ese dinero lo llegaron a cobrar, porque si lo llegaron a cobrar es un delito de malversación de fondos públicos. Llegó a haber, Teresa, según cuentas, una conversación a 3 o una videollamada a 4 con todos los implicados. A 4, efectivamente. Y de hecho, una primera llamada a 4 la hay seguro, 100%, porque, o sea, quiero decir, que participaran los 4 está totalmente confirmado, porque después de esa videollamada, entre ellos vuelven a hablar y hablan un poco de qué les había parecido la reunión, cómo habían visto a Messi, Entonces, luego hay una segunda reunión, porque después de esa reunión Ceferín tiene mucho interés en que se volviesen a reunir los 4 la semana siguiente. En esta segunda reunión no está claro si Leo Messi participó o no participó, porque se encontraba enfermo, entonces no sé si finalmente llegó a participar o no lo hizo, no está claro, pero al menos a 3, la segunda, sí que la hubo. Y la primera a 4 sí que queda totalmente contrastado que Leo Messi estuvo ahí. De hecho, él estaba muy preocupado y se lo decía a Piqué, porque no habla inglés, y le decía, bueno, es que yo igual a lo mejor no voy a poder intervenir ni voy a poder aportar mucho. Y le decía a Piqué, esto se lo cuenta Piqué a Rubiales en un audio, ¿no? Que le decía, no te preocupes, yo te voy traduciendo todo. Entiendo que después de esa reunión Leo Messi dirían, bueno, pues como tú me vas traduciendo todo, ya habla vosotros y ya me lo cuentas directamente en español. Teresa, también cuentas que la última comunicación, o al menos hasta donde tienes constancia en esta magnífica investigación que has llevado
llevado a cabo es el 15 de junio de 2020, ¿no? Con información entre los 3 o entre los 4. Sí, el último WhatsApp en relación a este tema es el 15 de junio del año 2020. Por lo tanto, no sabemos cómo terminaron estas negociaciones. Y luego hay otra de las exclusivas que has contado esta semana, que bueno, hace alusión al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez. Es también esos audios, ¿no?, entre Ceferín y Rubiales, pero claro, ahí el que debería ser neutral, como es Ceferín, no es nada neutral y directamente pues demuestra su animadversión hacia el presidente del Real Madrid. Es verdad que todo esto hay que enmarcarlo en una situación que ya venía de lejos, ¿no, Álvaro?, en el que la enemistad por esa idea de Florentino de crear la Superliga pues estaba increciendo pero claro, ver este tipo de declaraciones en que directamente le dices un idiota y un racista. Sí, no, aquí lo que tenemos que decirle a la gente que evidentemente somos conscientes de que el WhatsApp que hemos reproducido sobre estas opiniones de Ceferín respecto a Florentino Pérez lo hemos publicado porque creemos que es de enorme interés para entender mejor la bronca que han mantenido Florentino Pérez y Alexander Ceferín los últimos años en relación a si tenía que haber una Superliga o no. Hay que recordar que Florentino Pérez es partidario de que los grandes clubes europeos se asocien en una especie de organismo propio que disputaría partidos entre ellos, abandonando, digamos, las ligas nacionales, y la UEFA es partidaria de mantener el statu quo actual, ¿no? Entonces, esta rivalidad viene ya desde hace tiempo porque Florentino Pérez es el líder, digamos, de los que piden la Superliga, pero además es que hay un componente que yo creo que hace enormemente relevante las opiniones de Ceferín respecto a Pérez, y es que dentro de unos días, el 1 de junio, se celebra la final de la Copa de Europa, que está organizada por la UEFA. Entonces, el hecho de que el presidente de la UEFA hable en esos términos del presidente de uno de los dos clubes que juegan la final, pues yo creo que es relevante. No voy a decir aquí que Ceferín vaya a hacer nada para que el Madrid pierda la final, pero sí que es cierto que yo creo que es de interés general saber que Ceferín tiene una opinión tan nefasta de Florentino Pérez, porque le llama literalmente racista e idiota, ¿no? Incómoda va a ser, por lo menos incómoda. Hombre, ese saludo. efectivamente, habrá que ver cómo se dan la mano ese día. Hay que ver las caras, hay que ver las caras. Bueno, fíjate, es curioso porque Rocío, si Florentino Pérez se comportase igual que Pedro Sánchez con Milei, hoy hubiera roto relaciones con la UEFA y directamente hubiera anunciado que el Madrid no juega la final de la Champions. Pero como Florentino Pérez es mucho más diplomático, Florentino Pérez es mucho más diplomático y mucho más realista, más sensato que Sánchez, pues lógicamente no van a romper ninguna relación. Irá allí, pondrá su mejor cara, jugará la final, ganará la final y ya está, y cada uno a su casa, ¿no? Claro, al final esto es una prueba más, un audio más de esta investigación que está realizando. Teresa, ¿es el principio? ¿Vamos a ver más? ¿Estás trabajando en...? Sí, por supuesto, estamos trabajando en otras investigaciones que saldrán a la luz en los próximos días y también involucra a algunas de las personas de las que ya hemos citado en esta última investigación. Volvemos, perdona, al tema de Florentino, porque bueno, hay que enmarcar esas conversaciones y también hay que decir que otro de los defensores de la Superliga era precisamente el Barça. Entonces, bueno, también hay Rubiales, ¿no? Se muestra un poco entre la espada y la pared, también habla de la situación con Tebas, o sea, se saca mucho de esas conversaciones. Claro, tenemos que tener en cuenta que Rubiales en ese momento era vicepresidente de la UEFA, ¿no? O sea, era el vicepresidente del propio Ceferín, entonces pues Rubiales también tenía que tener contento a su jefe. Por un
lado. Y luego, y sobre todo si estaba negociando con él en ese momento también para crear ese fondo que beneficiase a unos cuantos jugadores. Incluso hay otro audio que publicamos nosotros donde se muestra que efectivamente Ceferín tiene una posición mucho más amigable con el Fútbol Club Barcelona que con el Real Madrid, y lo llega a decir incluso Piqué en un audio Rubiales en un audio que le manda a Piqué eso es tremendo, ¿eh? Ese audio es tremendo porque ¿cómo dice? Dice, oye, ya con vosotros ha soltado el piquillo, se ha soltado el morrillo, algo así. El morrillo, dice, él no suele hablar mucho y con vosotros se ha sentido cómodo, y él llega a decir algo así como, él ha dicho que le gusta más el Barça que el Madrid. Hombre, si pide camisetas, se dice que es favorable que le mandes unas camisetas. No, pero es relevante que el presidente de la UEFA, en una videoconferencia con varios jugadores, pues deje entrever sus preferencias. Yo creo que debería ser un poco más cuidadoso, ¿no? Ahora que tanto hablamos de que hay que guardar las formas, sobre todo cuando uno tiene este tipo de cargos institucionales, lo digo en relación a Begoña Gómez, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, el presidente de la UEFA tiene que mantener el tipo, y ante dos jugadores del Barça no puede hacerles creer que él es del Barça. Claro. Como parece que eso sacó en claro Rubiales, a tenor del audio que hemos publicado. De todas formas, bueno, a ver, eso es mucho suponer, Álvaro, porque también hay que decir que nunca ha sido así, o sea, que hay bastantes ejemplos detrás de que este tipo de instituciones no funcionan como deberían funcionar. Claro. Lo estamos viendo ahora a nivel español y a nivel europeo. Afortunadamente, yo creo que afortunadamente lo que sí que queda claro es que cuando el Real Madrid está ganando estos últimos años un montón de competiciones, sobre todo europeas, no es porque tenga las instituciones a su favor, no parece. Es decir, que está ganando las Champions a pesar de los dirigentes de la UEFA, porque no son muy partidarios precisamente, al menos de Florentino Pérez. Y luego que tenga ese concepto de Florentino Pérez y que quizá sea más favorable al Fútbol Club Barcelona, es una explicación de por qué la UEFA no se ha pronunciado sobre el caso Negreira, sobre los árbitros que estaban presuntamente a sueldo el número 2 de los árbitros del Fútbol Club Barcelona, y la UEFA no se ha pronunciado al respecto. Por eso son relevantes estas informaciones que publicas, porque precisamente muestran más cómo, aquí como decía Álvaro, no estamos tachando a nadie de hacer algo ilegal, eso lo tendrá que decir la justicia, pero sí que es verdad que demuestran unas formas que no son ni mucho menos éticas, o por lo menos no son transparentes, ni es lo que debería ser o se debería de esperar de una institución que tiene que ser o ha de ser neutral. Llama también la atención uno de los WhatsApp que reproduces, en el que hace referencia precisamente a Florentino, y Ceferín le dice: yo también soy orgulloso, no lo olvides, no quiero hablar con él, solo lo haría por ti. Cuando hace esa referencia de es un idiota y un racista, dice: no calmes las cosas por mí, que yo no lo necesito, lo que quiero es que tú seas fuerte. Hay una relación ahí muy personal, más ya que... Y atención a esa frase, ¿no? Le dice Ceferín a Rubiales: lo que quiero es que seas fuerte. Claro. Nos recuerda al sé fuerte sí. De Rajoy, creo recordar a Bárcenas, ¿no? Verdad, sé fuerte, sí. ¿no? Luis, sé fuerte. Pues aquí es parecido. Y por cierto que gracias a esta información también hemos descubierto parte de la opinión que tiene Rubiales sobre Florentino Pérez, porque en un momento dado Rubiales le dice a Ceferín que Florentino Pérez es alguien muy orgulloso, que tiene mucho orgullo. Sí. Esto sí es que se lo dice. Entonces, al final es que es eso, son unas informaciones relevantes, y más cuando en una semana, en poco más de una semana, el Real Madrid va a jugar una competición tan importante y que choca, claro, frontalmente con esa Superliga que también cada vez va generando más ruido y que ha tenido adeptos como el Fútbol Club Barcelona. Teresa, te seguimos leyendo. La verdad que enhorabuena por el trabajo, y ustedes ya saben, tienen que seguir The Objective cada día, porque las informaciones y sobre todo las investigaciones que está haciendo nuestra compañera nos dejan sin palabras, ¿no? Porque en este país ya nos esperamos cualquier cosa, pero demuestran mucho cómo se funciona bajo cuerda en algunas instituciones. Y este caso ha vuelto a demostrar que The Objective no solo es el número uno en la información política,
política no solo es el número 1 en información económica, sino que también es el número 1 en información deportiva, porque han tenido que hablar de este asunto todos los medios deportivos, todas las radios, las teles y, por supuesto, medios de toda Europa, a los que agradecemos que hayan sido tan generosos con nosotros. Y fíjate, es que al final son el único que está en activo de los tres es Ceferín. Los otros están retirados al final. Messi... Ceferín, que es el presidente de la Claro, UEFA. es el presidente de la UEFA. Bueno, Messi no podemos decir que está retirado, está jugando esa liga en Estados Unidos, pero claro, son personas y personalidades de máxima relevancia y que trasciende ya lo deportivo, que al final es de lo que hablamos, y se habla también de los valores, ¿no? De los valores que representa, por ejemplo, tanto Messi como Piqué para los niños que siguen el fútbol en todo el mundo, sí, que lo son. Y es como comentabas, durante la época más dura que vivía Europa y casi todo el mundo, porque la pandemia afectó a prácticamente todo el mundo de una manera más o menos grave, ellos estaban preocupados, gente que gana millonadas, en, oye, ¿qué hay de lo mío? Así es. Y bueno, solamente quería decir que lo que está demostrando Dioghievski es que está a la cabeza sobre todo de las investigaciones de corrupción, ¿no? Ya sea en el ámbito deportivo, o sea en el ámbito político o en cualquier otro ámbito. Teresa, como siempre, gracias. Muchas gracias. Pues vamos a seguir, como les decíamos, y vamos a seguir hablando, pues lo comentaba Álvaro en el apartado anterior, sobre los comportamientos más o menos éticos, las situaciones que últimamente vamos conociendo y que se van publicando en The Objective, y evidentemente toca hablar de Begoña Gómez, de la mujer del presidente. La UCO seguirá investigando a Begoña Gómez al considerar que existen indicios de delito. Fran Serrato, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues cuéntanos, fuentes, ¿no?, de la investigación nos aseguran que esto va a seguir. Bueno, hay abierta una investigación en torno al caso de Begoña Gómez por corrupción empresarial, corrupción en los negocios y por tráfico de influencias. Tráfico de influencias también, exactamente. Y bueno, hay un informe de la UCO que ha trascendido porque un medio de tirada nacional lo filtró. El país, sí. Exactamente. No filtró el documento, sino que alguien de algún estamento lo filtró precisamente el día antes de que Pedro Sánchez acudiera al Congreso, a comparecer sobre, entre otras cosas, los negocios de su mujer. Hay que recordar, para los que nos están escuchando, que su mujer tenía vinculación con el CEO y personal de Globalia, que es la empresa matriz de la aerolínea Air Europa, que fue rescatada por el gobierno por la SEPI, un instrumento del gobierno, con 475 millones de euros en un momento en el que Begoña Gómez tenía vinculaciones profesionales con la gente de Globalia. Además, un rescate que ya hemos contado, muchísimas veces. Genera dudas, que el gobierno se ha negado en multitud de ocasiones a explicar realmente pues cómo se hizo, los detalles, ¿no?, el trasfondo de ese rescate, y que se produce en un momento muy complicado. También hablábamos del tema de Piqué y de Messi en la pandemia, hablamos también de la pandemia, de lo que supuso para el sector turístico, las compañías aéreas que pararon de plano. Pero vamos a ese informe, Fran, porque... Termino de decir que también se está investigando las conexiones de Begoña Gómez con un señor que se llama Juan Carlos Barrabés, que, aparte de empresario y de obtener 28 contratos con administraciones públicas, algunas de ellas con el gobierno de España, millonarias contratos... En algunos de ellos, la propia Begoña Gómez habría realizado unas cartas de recomendación. Y bueno, todo este proceso, yo no digo que sea ilegal, pero sí es verdad que alguna sospecha levanta y puede ser irregular porque bueno, una persona de su envergadura, una persona que está al lado del presidente del gobierno y que tiene capacidad de incidir, creo que a lo mejor no debe hacer este tipo de cartas de recomendación o tener ciertos vínculos, o al menos hay que aclararlo. Yo no digo que sea ilegal, Se está investigando a través de una denuncia de Manos Limpias, un sindicato,
abrió diligencias un juez, el juez Juan Carlos Peinado, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Este juez pidió un informe a la Guardia Civil, a la Unidad Central Operativa, la UCO, que es la que normalmente hace este tipo de informes. Ya ha elaborado un informe. No es un informe definitivo, ¿no? No es un informe definitivo, es un informe de cómo es digamos, lo que nos explican los profesionales con los que hemos hablado, la gente de la investigación, es una foto de la situación, de cómo está la situación. Esto nos supone que ese informe se haya cerrado y nos supone que no se sigan haciendo pesquisas, que se sigan recabando pruebas. De hecho, el juez este mismo miércoles ha llamado a declarar a otros 6 testigos, entre ellos Barrabés, y cuando los escuche el juez, pues decidirá pues otro tipo bueno, dar un paso más a la situación procesal de Begoña, o nuevos testigos. Por lo menos, Álvaro, que se contemple, ¿no? Archivar el caso por estas acciones de ir llamando a declarar a más testigos. Por la información que nosotros tenemos, que es la que está explicando Fran y otras fuentes que tenemos judiciales y de la investigación, lo que sabemos es que esto no se va a detener aquí. La información que se ha publicado parcialmente en el diario El País es sobre un informe de la UCO que encargó el juez, pero no hemos visto el informe. Lo que hemos visto simplemente es una información periodística con una serie de conclusiones extraídas de un supuesto informe, pero no lo hemos visto. Y nosotros, por las informaciones que tenemos, que son las que hemos publicado, tenemos información que lo que nos dice es que ese informe no es concluyente, no descarta que hubiera delito, simplemente expone determinada información que le ha pedido el juez. Y el juez, hasta donde nosotros sabemos, tiene la intención de seguir adelante con el caso, hasta el punto de que ha llamado a declarar a un montón de gente ahora en los próximos días, y en concreto esta persona que es clave, que es Barrabés, que va a declarar justo 2 días antes de las elecciones del 9. 7, quiero recordar. El viernes 7, que es 2 días antes de las elecciones europeas. El testimonio de Barrabés es muy importante porque Barrabés, como está ahora contando Fran, es, básicamente el gurú que maneja, digamos, toda la estrategia, digamos, comercial. La vida profesional, ¿no? Sí, es un poco el que le ayuda a Begoña Gómez a ir haciendo, pues primero su máster en el IE, luego su cátedra en la Complutense. En fin, es el hombre que está en todas las salsas, y hay que recordar que es el hombre cuya empresa obtuvo 14 millones de euros en contratos del gobierno durante este tiempo, gracias, entre otras cosas, a 2 cartas que firmó avalando a su empresa Begoña Gómez. Y esto es muy relevante, por eso su testimonio va a ser fundamental, porque, yo insisto en lo de siempre, nadie está acusando a Begoña Gómez de ningún delito. Es verdad que lo que se está investigando es una querella que incluye los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pero yo sigo teniendo dudas, y que habrá que ir esclareciendo poco a poco, porque nadie está diciendo, o al menos nosotros desde The Objective, que ya llevamos más de 30 artículos publicados directamente sobre Begoña Gómez, nosotros no le hemos imputado nunca ni le hemos achacado ningún delito. Lo que hemos puesto de manifiesto son conductas, actitudes, reuniones que nos parecen completamente inauditas, improcedentes, imprudentes y llamativas. Y eso es lo que hemos puesto en conocimiento de los lectores, porque tienen derecho a saber qué hace la esposa del presidente del gobierno y si mantiene relaciones con empresarios que a su vez negocian contratos o subvenciones o rescates con el gobierno. Y ahí siguen pendientes 2 explicaciones fundamentales. Primero, Begoña Gómez no nos ha aclarado todavía qué hacía reuniéndose con la cúpula de Globalia en el año 2020 mientras Globalia negociaba su rescate con el gobierno. Esto no nos lo han explicado aún. 2. Nos tiene que explicar Sánchez si sabía de las relaciones de Globalia con su mujer, y en concreto si sabía que Air Europa patrocinaba el máster y la cátedra de su mujer, porque
En ese caso, si él hubiera sabido eso, que intuyo que sí, digo yo que hablarán al menos en la cama. Pero igual de otras cosas. Bueno, pero yo creo que si Sánchez era conocedor de la relación de su mujer con Globalia, él se debería haber abstenido de la decisión del Consejo de Ministros en donde se aprueba su rescate. Más de 400 millones. Bueno, hay que recordar que como nosotros contamos desde el principio, desde el año 20 al 22, el Gobierno de España le ha dado, entre unas cosas y otras, 1.100 millones de euros a Globalia por parte de... O sea, ahí ha incluido 2 rescates, varios avales, subvenciones, contratos de todo tipo. Pero Sánchez se debería de haber abstenido de esa decisión del Consejo de Ministros donde se aprobó el rescate, que suele ser algo habitual. Es decir, cuando un ministro tiene un conflicto de intereses con una decisión que se va a adoptar, lo que hace es se sale de la sala y los demás adoptan la decisión sin la participación del ministro afectado. Esto es lo que tendría que haber hecho Sánchez y si no lo hizo, mal. Y luego Begoña Gómez nos tiene que aclarar exactamente por qué firma 2 cartas avalando a esta empresa que está acudiendo a un concurso en el que compite con otras empresas por obtener un contrato del gobierno y al final le dan el contrato a esa empresa a la que ella ha avalado. Oiga, pues yo no sé si le han dado el contrato por estar avalada por la esposa del presidente, pero en cualquier caso la maniobra a mí me parece muy lamentable porque no hay derecho a que en una competición abierta entre varias empresas por un contrato de la administración, una de esas empresas acuda con cartas de recomendación de la esposa del presidente. Claramente. Es que no puede ser, o sea, no puede ser que tome partido la esposa del presidente por una de las empresas. Y lo que tampoco puede ser es que encima le den luego el contrato, que ha sido el mayor contrato, uno de ellos, el mayor contrato que Red.es dio en toda esta época, que también es muy llamativo, ¿no? Bueno, y es que hay que recordar esa figura de Barrabés que hemos contado en The Objective, concretamente contó nuestro compañero Javier Leal esa reunión que gracias a Begoña Gómez tuvieron precisamente Barrabés y Pedro Sánchez para hablar de fondos europeos a inicios de 2020, a inicios de la pandemia, cuando una vez en marzo ya había estallado la pandemia y se reunieron en el Palacio de la Moncloa, según la exclusiva que contamos aquí en The Objective. También asistió el asesor económico Manuel de la Rocha, es decir, esa relación era patente, De hecho, si Barrabés tiene que ir el día 7 a declarar, pues imagino que respecto a lo que diga, pues el juez tomará medidas, pedirá otro tipo de informes a la UCO y hemos visto la investigación del caso Koldo, cómo los informes de la UCO se siguen llegando, acumulándose y muchas veces nos tenemos que leer cientos y cientos de páginas que hemos leído previamente, porque al final lo que hace la UCO, la unidad de la Guardia Civil especializada, es no decir ha cometido un delito, sino aportar pruebas que si hay delito o no hay delito lo tiene que marcar un juez. Por tanto, la información periodística a la que antes aludíamos es una filtración, parece interesada y la gente de este equipo de la unidad central operativa pues está un poco, no sé si la palabra es indignada, pero al menos un poco sorprendida. Y ya por último os pregunto, porque se habla mucho, ¿no?, de la politización de la justicia y más últimamente. ¿Es casual que se cite 2 días antes de unas elecciones europeas? ¿No es casual? ¿Es acertado? Bueno, vamos a ver, es que la justicia tiene que seguir actuando, porque si encima no la dejamos actuar en campaña electoral, pues tú imagínate los retrasos, ¿no?, que acumularíamos. Aparte que está citando a unas personas que no son políticos, ninguno de los citados son políticos, entonces establecemos excepciones, pero ¿para quién? ¿Para los políticos? ¿Para los empresarios? ¿Para todo el mundo? ¿Cerramos los tribunales durante las campañas electorales? O sea, yo creo que es una coincidencia, quiero pensar que es una coincidencia, y en cualquier caso no soy partidario de cerrar los tribunales. Yo creo que tienen que actuar. Muchas veces nos quejamos de su lentitud y yo lo que quiero es que esto se esclarezca cuanto antes. Si es que lo mejor también para Begoña Gómez es que cuanto antes se sepa si está implicada, si no está implicada, si está imputada, si no está imputada, en fin, todo esto. Por cierto, hay que aclarar, Fran, que hasta donde nosotros sabemos, de momento no está imputada. De momento no está imputada. Es verdad que los autos que recibimos aparecen en la parte inicial investigada Begoña Gómez, pero eso no significa que procesalmente esté investigada, sino se trata de encabezar de quién es la causa y tal, ¿no? No es que esté investigada ella.
Y bueno, y quiero también, por cierto, Rocío, aprovechar que estamos hablando de Begoña Gómez para subrayar la otra gran exclusiva que hemos dado esta semana sobre ella, que la ha publicado nuestra compañera Carmen Obregón, y que tiene que ver con otras relaciones curiosísimas que mantiene la esposa del presidente del gobierno. Porque la esposa del presidente del gobierno, nosotros eso hemos sido pioneros siempre desvelándolo, ha mantenido unas relaciones muy estrechas con una patronal que ha surgido ahí de la nada, que se llama Compymes. Minoritaria, muy minoritaria. Es una patronal que prácticamente no tiene asociados, que representa teóricamente a las pymes, y que ha tenido cierto protagonismo durante los últimos años. Está muy ligada a sectores independentistas y de Podemos y cosas así en toda España, y ha contado siempre con la participación de Begoña Gómez en algunos actos y tal. Pero lo que nosotros hemos publicado esta semana es que incluso llegaron a elaborar un documento en común, esta patronal Compymes y el máster de Begoña Gómez. Y en ese documento que firmaron conjuntamente, lo que se estaba es, digamos, contándole a las pymes cómo usar una plataforma de contratación pública, ¿no? Y cómo utilizar, digamos, las herramientas a su disposición para contratar con la administración. En fin, a mí esto me parece que suena de nuevo raro y sobre todo que roza ciertos límites. No sé qué hace la esposa del presidente del gobierno asesorando a empresas a relacionarse con la administración. Yo creo que ahí hay también un conflictito. Pero lo más gordo de este asunto es que resulta que esta patronal con la que Begoña Gómez lleva relacionándose 3 o 4 años, resulta que ahora, por arte de magia y gracias al Consejo de Ministros, la han colado en el diálogo social. Es decir, la han metido de hocicoz en las reuniones en las que hasta ahora solo estaban por parte de los sindicatos UGT y comisiones, y por parte de la patronal, la COE y CEPYME, que era la patronal de las pymes. Y luego estaba ATA representando a los autónomos. Bueno, pues ahora de repente el gobierno, por su cuenta, introduce un nuevo actor en el diálogo social. ¿Y para qué lo introduce? Pues para dinamitar, obviamente, la posición tradicional de las patronales, que siempre ha sido muy crítica al gobierno de Pedro Sánchez. En las mesas de negociación, lógicamente, defienden sus posiciones, pero claro, ahora han metido un caballo de Troya en la representación de los empresarios. Han metido a esta Compymes, que, como estábamos diciendo antes, es una asociación, en fin, que está por ver que tenga de verdad representación detrás, y que lo que le han metido ahí tiene toda la pinta, es para dinamitar el diálogo y para, por supuesto, avalar o aplaudir los postulados del gobierno más que los intereses de los empresarios. Bueno, lo que hay que decir es que tiene Begoña Gómez, lo que sí que tiene es una agenda muy amplia. Bueno, ha hecho de todo. Y respecto al caso Koldo, esta semana, como ya habíamos contado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido una petición que ha sido denegada 2 veces por el juez, pero las partes personadas no están conformes. Esas partes pedían que declararan como testigo Javier Hidalgo y Leticia Lefer, para un poco desvelar el papel de Begoña Gómez en todo el tema de las relaciones del caso Koldo, y la Sala de lo Penal lo ha admitido. Estamos por ver si llama a declarar a esas 2 personas, corrigiendo pues la opinión del juez. Que puede pasar, visto lo visto, con la recuperación de vehículos de Aldama, de Koldo, de su hermano Joseba, que el juez decía una cosa y la Sala de lo Penal le corregía. Pues Fran, muchas gracias. Un placer. Y vamos a hablar ahora de la situación del gobierno, porque como ya saben, ha tomado el Ejecutivo la decisión de retirar la ley del suelo. Estaba previsto que fuesen a votarla en contra. Entonces el gobierno, intentando evitar otro varapalo en una semana, pues ha decidido retirarla. Ketty Garat, muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? Entiendo que esa es la lectura, ¿no? Al final el gobierno, intentando pues que no se viese otra vez reflejada esa soledad que tiene parlamentaria, ha decidido
quitar la ley y en otro momento. Bueno, es un salto cualitativo muy relevante, ¿no? El hecho de que el gobierno, apenas 10 meses después de iniciarse la legislatura o 6 meses después de que haya gobierno formalmente, se vea forzado a retirar una ley que había presentado, que había colocado precisamente en el arranque de la campaña electoral catalana y que no había negociado con sus socios, tenga precisamente que dar marcha atrás y no debatirla en pleno para no verse abocado a la cuarta derrota de la legislatura, ya digo, en apenas 5 meses y medio, porque hay que recordar que la primera precisamente fue la del decreto del subsidio por desempleo. Recordamos cuando Podemos anunció que votaba en contra, hizo decaer uno de los 3 decretos que se votaron en el Congreso, que entonces se debatió en el Senado. La segunda vez fue relativa a la ley de amnistía, cuando Junts per Catalunya dejó caer precisamente el dictamen de la Comisión de Justicia en el Pleno, obligando a que retornara a la Comisión de Justicia y volver a negociar pues esa ley de gracia hacia los independentistas. La tercera ha sido precisamente esta semana con la votación de la proposición de ley para abolición de la prostitución, y la cuarta, que no se ha votado básicamente por incomparecencia, por retirada del proyecto para evitar precisamente ese nuevo varapalo, ha sido el de la ley del suelo. La debilidad, desde luego, desde el Ejecutivo es absoluta, y el malestar de los socios es creciente, acumulado y notable, porque es verdad que hemos hablado con varios de esos socios preferentes del Ejecutivo, de esos aliados parlamentarios habituales del Gobierno a lo largo de estos 2 últimos días, que se han celebrado plenos en el Congreso de los Diputados, y lo que nos dicen primero es que no entienden a qué está jugando el Gobierno. Bueno, sí saben a qué está jugando. Está jugando electoralmente, está calculando electoralmente esa estrategia de fagocitar a los socios, de quemar a los subalternos en los territorios. Lo han hecho en las gallegas, lo han hecho en las vascas, lo han hecho en las catalanas y ahora van a por las europeas. Y eso obliga o les ha abocado a negociar con el PP esta ley del suelo. El PP les ha dejado tirados y por lo tanto sus socios también. ¿Qué es lo que dicen? Pues que ahora mismo ven a un gobierno desbordado, que cuidado con la legislatura porque las mayorías, si no se usan, se lesionan, y que Bolaños está out y María Jesús Montero desbordada, y por eso ni siquiera les han llamado. 0 interlocución están denunciando los socios del Gobierno en un clima, no sé si decir de fin de ciclo, pero desde luego un clima muy decisivo, insisto, apenas 10 meses después de que se haya iniciado esta legislatura. Es que decía Rufián, ¿no? Es que para el Gobierno son lentejas, y claro, es que no tienes los números para que sean lentejas, o negocias o no sale nada. Es dramático, ha añadido Rufián, que el Gobierno no sea capaz de sacar leyes, y es verdad que esto es así. Hasta ahora la imagen más habitual de un jueves en el Congreso de los Diputados, donde normalmente solemos vivir y nos falta dormir, es que no haya pleno. Que no haya pleno. Los jueves hay que recordar que son las sesiones legislativas, a las que el Gobierno trae sus propias leyes. Los martes son los plenos a los que son los grupos parlamentarios los que presentan sus iniciativas parlamentarias. Pues últimamente no había leyes, porque el Gobierno en toda la legislatura ha aprobado 2 decretos y la mitad de la ley de amnistía. La otra mitad está pendiente la semana que viene para aprobarla definitivamente en el Pleno del Congreso tras su paso por el Senado, con lo cual ha sido una legislatura hasta la fecha bastante infructuosa, bastante poco próspera, y veremos a ver qué es lo que está por venir, que ahí es donde se espera la traca final después de las elecciones europeas. Pero hasta ahora, hasta la fecha y hasta este inicio de campaña electoral en Cataluña, pocas leyes y muchas derrotas. ¿Y así se puede gobernar, Álvaro? No, así no se puede gobernar, pero bueno, ya sabemos que Sánchez lo único que pretende es mantenerse en la Moncloa. No parece que le obsesione ni tener presupuestos ni sacar adelante leyes en el Congreso. Ketty, yo lo que te quería preguntar es que nos intentaras explicar o contar qué sabes de la posibilidad de que Sánchez se pueda plantear un adelanto electoral. Es decir, estamos viendo cómo le está comiendo terreno a Sumar y a todos sus socios. Eso parece que le está dando resultado, lo hemos visto en Cataluña, probablemente lo veamos en las europeas. Es decir, está en un intento de reforzarse por la izquierda y con los nacionalistas, y a lo mejor empiezan a darle las cuentas. ¿Tú crees que él, si le salen las cuentas, va a elecciones de nuevo?
Yo desde luego creo que Sánchez todas las decisiones que toma las toma en base a los cálculos electorales. Y es verdad que en una de las crónicas últimas que hacíamos en referencia a la situación interna en el Partido Socialista tras los 5 días de reflexión, nos decía una fuente de mucha relevancia en el PSOE, si hay un momento bueno para convocar es este, porque ahora mismo tiene tensionado al electorado, tiene desmovilizada a la derecha, tiene tensionado a la izquierda y en el ámbito de la izquierda tiene fagocitado a su socio, con lo cual electoralmente, numéricamente, matemáticamente es el mejor momento para convocar. ¿Qué pasa? Que yo creo que no lo va a hacer hasta ver cuál es el escenario que arrojan los pactos postelectorales en Cataluña. Y esto será después del 9 de diciembre, del 10 de diciembre que se constituye la mesa electoral en el Parlamento. Perdón, 10 de junio. El 9 de junio son las elecciones europeas, el 10 de junio se constituye la mesa del Parlamento de Cataluña. Yo creo que ahí veremos ya un aperitivo de lo que podría ser un pacto o la ausencia del mismo. ¿Y tú ahora mismo por qué apuestas en Cataluña? Yo creo que ahora mismo lo más probable, sin descartar elecciones, que yo creo que es un escenario que tenemos que dejar abierto porque es posible, lo más probable, frente a lo posible, es que Esquerra se abstenga ante una investidura de Salvador Illa. Y se ahilla el presidente. Lo cual pondrían aprietos a Sánchez en Madrid, o por lo menos se arriesgaría a que Puigdemont en un momento dado se aliase con el PP en una moción de censura. Salvo que se juegue con la carta del Ayuntamiento de Barcelona. Vale, y se devuelva a Junts. Claro, hay que recordar, fíjate, a Trias. En la sesión, en el pleno parlamentario que se ha celebrado esta semana, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, una de las primeras cosas que les dice después de cuestionar su teatrillo, su numerito y los 5 días de reflexión y el uso electoral para movilizar a sus votantes es: ustedes se quejan de la máquina del fango, pero ustedes están de fango hasta arriba, mire lo que le hicieron a Trias. Con lo cual, esa referencia reiterada a Trias es muy interesante y muy elocuente. Y yo creo que apunta a que, bueno, veremos a ver si la ecuación nos cuadra, si esto entra en la ecuación, que es básicamente incluir el Ayuntamiento de Barcelona en la negociación. Hay que tener en cuenta que aquí hay 3 presupuestos que se tienen que aprobar, 3 administraciones que dependen de ellos, y son el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Y lo ideal es un apaño a 3 en el que cada formación política o cada presupuesto sea aprobado por una formación política diferente. Y luego hay que recordar, a título informativo simplemente, no estoy sugiriendo nada, que el Gobierno puede desconvocar, o el presidente del Gobierno, desconvocar, no, puede disolver las Cortes Generales ya desde el próximo día 29 de mayo. Se tenía que cumplir un año desde la anterior disolución. Bueno, pues desde el 29 de mayo, la próxima semana, el Gobierno ya puede disolver las Cortes y puede convocar elecciones, que podrían ser, en ese caso, la primera fecha disponible sería el 23 de julio. No estoy diciendo con esto que las vaya a convocar, pero fíjense ustedes qué curiosidad, el 29 de mayo es el día anterior a el día previsto para aprobar la ley de amnistía en el Congreso definitivamente, que es el día 30. Lo lógico, ahora mismo todo nos invita a pensar que se aprobará la amnistía finalmente y que luego pues habrá que ver las europeas lo que pasa con ellas y la situación en Cataluña. Pero por si acaso, yo creo que conviene tener en la mente y en la cabeza que ya se pueden convocar elecciones desde la próxima semana y que el presidente del Gobierno es el único que puede convocarlas. Por tanto, cuando lo haga será porque, como decía Ketty, tiene todas las cartas para ganar. De momento, Tezanos dice que va primero, porque el CIS ha dicho que va primero el Partido Socialista. Bueno, es curioso también la interpretación que hacen del CIS los propios socialistas, cocinando los microdatos del CIS también de una manera alternativa, claro, y no son tan halagüeños como los que hace el súper amigo Tezanos, como le llaman precisamente en el PSOE. De todas maneras, yo ya te he dicho, fuera de micrófono, que creo que es verdad que es una posibilidad, que hay que tenerla siempre en el radar, sobre todo porque matemáticamente ahora mismo el escenario le es propicio, el viento le viene de proa, pero
pero yo tengo mis dudas, porque creo que hay un calendario en ciernes a nivel legislativo. La legislatura hasta ahora ha sido un fracaso parlamentario, uno detrás de otro. Creo que hay un calendario legislativo potente a partir del 9 de junio. Potente e inquietante también, claro, con medidas, desde luego, duras en el ámbito, y ya lo contamos precisamente en The Objective, en el ámbito del asalto a la justicia, la posibilidad de hacer una reforma del sistema del Poder Judicial con una rebaja de mayorías a mayoría simple. En eso están todos los socios, y presionando la ley de enjuiciamiento criminal. Creo que va a haber un paquete de medidas sociales, y creo que va a haber también medidas en el ámbito de los medios más pacatas, más timoratas, pero desde luego también inquietantes, porque ya estamos viendo posiciones y movimientos inquietantes por parte del Partido Socialista con la prensa. Por cierto, hay que felicitar a Ketty porque esta semana, bueno, sigue dando exclusivas todos los días, pero dos especialmente relevantes que creo que conviene recordar aquí. Una que desveló que hubo una reunión el sábado entre Puigdemont y Santos Cerdán, el número 2 del Partido Socialista. Es una reunión importante porque se produjo una semana después de las elecciones catalanas, y por tanto ahí se pudieron negociar temas no solo de la amnistía, sino de qué va a pasar ahora en Cataluña. Y la segunda noticia importante también que dio Ketty esta semana ha sido la que tiene que ver con ese problema con Javier Milei, del que ahora después vamos a hablar un poco, pero en cuanto se produjeron las declaraciones de Milei criticando a la mujer del presidente, según Ketty contó aquí en exclusiva, el presidente se movilizó y en un WhatsApp, en un grupo con toda la ejecutiva del partido, les instó a hacer algo y a ponerse las pilas para defender a su mujer. Y así luego hicieron todos, que le siguieron la estela, claro. Es muy relevante en relación a la primera de las noticias. Me parece inquietante que el Gobierno y el Partido Socialista en esta ocasión no hayan informado con posterioridad al encuentro con Carles Puigdemont. Hasta ahora siempre ha habido, y de hecho la máxima que se ha utilizado hasta la fecha siempre ha sido discreción en las negociaciones, transparencia en los acuerdos. Aquí no ha habido transparencia en esta ocasión porque yo creo que la reunión ha ido mal. Ha ido mal porque la legislatura está mal, porque ahora mismo está todo bloqueado y a expensas de las catalanas. Y esto es relevante porque evidentemente no se ha desmentido esa reunión, porque esa reunión está confirmada, está contrastada y se ha producido. De hecho, yo creo que la reunión, o por lo menos cada vez me lo deslizan más fuentes, aunque no haya una confirmación oficial, se ha producido en Francia. Esta vez es la primera vez que no se ha producido en Ginebra, porque allí se ha desplazado precisamente en la campaña electoral Carles Puigdemont al sur de Francia, donde desplegó precisamente toda su campaña a las elecciones catalanas, y sorprendentemente, ya digo, no se ha comentado nada al respecto, porque yo creo que ahora mismo todo el mundo está mirándose por el rabillo del ojo, mirando por el retrovisor para ver realmente si hay agua en la piscina, o conviene, que ese es el cálculo del que tú hablabas y creo que no hay que descartarlo, o conviene hacer un adelanto electoral o dos. Muy bien. Es igual, hemos hablado al principio de todo el tema con Teresa, de toda la exclusiva sobre Messi, sobre Piqué. Nos ha quedado parte futbolística, y es que la legislatura está de minuto y resultado. O sea, también es que no podemos perdernos ni un día, porque esto cambia y las tornas giran, y sobre todo habiendo esas citas electorales. Ketty, gracias, como siempre. Si de la Supercopa vamos a un superdomingo electoral. Es que todo se andará. Hasta luego, gracias. Y toca ya hablar de Terremoto Milei, de todo lo que ha pasado después de la visita, y voy a saludar ya a nuestro compañero Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues la verdad que los acontecimientos se han precipitado, ¿no? Después de esa visita del presidente argentino para participar en esos actos organizados por Vox, los acontecimientos se han ido precipitando, y la escalada de esta crisis diplomática ha ido increciendo, Antonio. Sí, y vamos a ver dónde termina, porque el pulso entre Javier Milei y Pedro Sánchez está lejos de ver su fin, con lo cual aquí todavía quedan muchos capítulos por ver y narrar. La historia empezó con esa visita completamente atípica, porque Milei pidió venir a España, pero no tuvo la deferencia de solicitar entrevistas con Su Majestad el Rey y con el presidente del Gobierno, que es lo que siempre se ha hecho
sobre todo los mandatarios latinoamericanos, cada vez que viajan por primera vez a España. Él, sin embargo, decidió solo asistir al meeting de Vox y tener actividades aquí en Madrid, como la que pudo verse un día antes con esa reunión en la que estuvieron empresarios y gente de la COE. Entonces ya se parte de una situación completamente extraña, inusual, no habitual en las relaciones bilaterales de dos países hermanos y queridos como son Argentina y España. Y luego pues ha desembocado en ese primer exabrupto de Milei en el meeting de Vox contra la mujer de Pedro Sánchez, a lo que ha seguido luego pues una serie de decisiones diplomáticas por parte de España que han conducido a la retirada de la embajadora a todos los efectos y dejar la embajada española en Buenos Aires sin representante y a nivel de encargado de negocios. Decía Antonio Álvaro que bueno, esto ha ido escalando, no sabemos cómo acabará. ¿Se ha sobreactuado por parte del gobierno? Hombre, no lo dudes, todo esto es un show, es parte de una estrategia, es demasiado evidente. Creo que en esta ocasión ya no engañan a nadie, me temo. Lo que hay hizo, gente que le sigue justificando. Bueno, son ganas de querer darle la razón al gobierno a toda costa, pero yo creo que les mueve más el sectarismo y la obsesión que otra cosa. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que lo que hizo Milei es algo completamente inapropiado, esto es cierto, o sea, no está bien, entre otras cosas porque llamó corrupta a una persona que todavía no ha sido juzgada ni condenada y por tanto me parece que no ha lugar. Es decir, un responsable político no puede hablar con esa ligereza ni con esa falta de rigor. Por tanto, lo que hizo Milei está mal. Pero la reacción del gobierno es un disparate. Es un disparate porque es elevar el tono, elevar la escalada, es decir, en cuestiones de diplomacia y de relaciones internacionales, precisamente lo que se trata siempre es de ir poniendo paños calientes. Lo que se trata siempre es de intentar evitar una escalada en un conflicto. Y sobre todo cuando tienes una relación importante, estrecha, vieja con la otra nación. Entonces, en este caso concreto, el gobierno español, en vez de dejar correr la historia, entre otras cosas porque el gobierno español también ha machacado y vilipendiado e insultado al señor Milei durante mucho tiempo, y aquí tampoco ha pasado nada, ni ha habido represalias por parte de Argentina, pues hombre, no tiene ningún sentido que no atenúe la situación y que sin embargo utilice todo esto para montar aquí un gran lío político y diplomático. Entre otras cosas porque la respuesta que ha dado España es completamente desproporcionada a lo que ha pasado. Retirar a un embajador son palabras mayores en la terminología diplomática y hombre, yo creo que se está poniendo en riesgo los intereses tanto de las empresas españolas como de los ciudadanos españoles que hay en Argentina y que no es justo que el presidente del gobierno utilice las instituciones, el gobierno y nuestras relaciones diplomáticas para defender el honor de su mujer. O sea, esto lo siento mucho, pero no cabe. Y por tanto yo creo que es una maniobra bastante evidente para, tapar todo y para desviar la atención, crearse un enemigo exterior, agitar de nuevo el espantajo y el fantasma de la extrema derecha, en fin, muchísimas cosas juntas, pero... Justo antes de las elecciones. Claro, justo antes de las elecciones, pero bueno, yo creo que aquí lo que hay que preguntarle a Sánchez, y yo creo que muchos se lo han preguntado durante los últimos días, es, oye, ¿qué hace usted retirando al embajador en Argentina por esta chorrada, en vez de retirar al embajador de Rusia? O, por ejemplo, con el tema de Palestina, que también se lo han dicho mucho, ¿no? Oye, ¿qué hace usted reconociendo a Palestina y no reconoce, sin embargo, a los saharauis que llevan ahí años, décadas tirados en el desierto y reclamándole a usted que les reconozca, ¿no? En fin, yo creo que el gobierno no se está guiando ni por principios, ni por coherencia, ni por los intereses generales de España. Lo único que le mueve ahora mismo es su capacidad electoralista o su deseo imperioso por obtener un rédito electoral, en este caso inmediato, el 9 de junio. Y Antonio, pues por último, preguntarte, claro, no sabemos hasta dónde puede llegar esta escalada porque tampoco hay unos precedentes que por una cuestión tan menor
se haya producido una sobreactuación de este modo. Claro, tenemos una campaña electoral que empieza ya y 15 días por delante, y esas elecciones del 9 de junio que en teoría, una vez superadas, deberían de favorecer el que las aguas vuelvan a su cauce. Milei tiene intención de venir a España de nuevo el 21 de junio, es decir, dentro de casi un mes, para recoger un premio aquí en Madrid. Y ya desvelamos en The Objective una diferencia con el primer viaje, y es que sí que ha pedido para esa ocasión ver al rey y ver al presidente del gobierno, es decir, ya se podría hablar de una visita oficial. Lo que pasa es que el gobierno, en esta tesitura y en esta escalada diplomática y verbal, no parece que quiera por el momento permitir una visita de estas características, con lo cual en unas semanas vamos a tener otra vez otro lío. Antonio, muchas gracias. Muy bien. Gracias, compañero. Y gracias también a ti, Álvaro, una semana más. Muchas gracias. Y a todos ustedes por escuchar este nuevo episodio muy completo de Al Tanto. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en www.theobjective.com y también en todas las plataformas de podcast. Un abrazo.